Bienvenidos a Casa y Vida. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Dispón tu corazón y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Dale un aplauso al Señor y prepárate para recibir su palabra. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida es un lugar de refugio y amor, donde fluye el perdón y la gracia del Señor. Hoy vamos a ver un tema, yo creo que es muy interesante. Estamos viendo una serie, esta serie se llama Firmes en la Fe, ¿sí recuerda? Hasta ahorita hemos visto 4 temas y estos 4 temas lo que buscan junto con toda esta serie es que nosotros podamos afirmarnos. Mire, la serie anterior, acuérdese, trató de darnos cuenta cómo estábamos, qué nos detenía, qué nos limitaba, poder hacer de un lado para dar los pasos que siguen para este año, ¿verdad? Esta serie lo que busca es afirmar nuestra fe para que esos pasos se den bien, para que hagamos las cosas de manera correcta y adecuada para avanzar espiritualmente. En el tema 1 aprendimos que la fe es el fundamento y que esta fe nos debe de llevar a confiar en el Señor, en su voluntad y en sus promesas. ¿Cuántos creemos en el Señor? Como 3 nada más. ¿Cuántos creemos en el Señor? Ok, ¿cuántos confiamos en Dios? Confiar implica que aunque no entienda lo que esté pasando, yo me aguanto, ¿verdad? Como los valientes, me mantengo firme. Ahora, ¿cuántos confiamos en la voluntad de Dios? Porque mire, le voy a explicar la diferencia de lo que estoy diciendo. Muchas personas, muchos de nosotros confiamos en Dios esperando que en su tiempo van a pasar las cosas como nosotros queremos. ¿Se oyó? Muchos confiamos en Dios y decimos, sí, Señor, yo voy a esperar, yo aquí voy a estar, Señor. Ahora sí que voy a confiar en que tú lo vas a hacer como yo quiero que lo hagas tú. Y ahí ya la confianza ya no está completa. ¿Cuándo está completa? Cuando yo confío no solamente en que Dios va a obrar, sino que Él va a hacer su voluntad. Y yo puedo decir, Señor, confío en ti y confío en que tú vas a hacer lo mejor para mí de acuerdo a tu plan. Si no sale como yo esperaba, no importa. Si no sale como yo pensaba, no importa. El chiste es que salga como tú quieras que salga, porque sé que ese es el mejor plan para mi vida. Amén. En el tema número 2, aprendimos que Dios quiere transformar nuestra manera de pensar y que tenemos que identificar las mentiras del diablo para alinear nuestra mente a la verdad de Dios. ¿Se acuerda de ese tema? Cuando hablamos de todas las mentiras que dice el diablo acerca de nosotros, de las personas que han decidido escuchar esas mentiras y que han crecido con un temperamento, con un carácter distorsionado del diseño de Dios por causa de las mentiras del diablo. Imagínese, el Señor siempre nos dice que somos linaje escogido. ¿Sabe qué significa eso? Realeza. ¿Sí oyó? Que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos su pueblo escogido. Entonces miren, me encanta porque uno lee los salmos y de repente dice el salmista, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria, verdad? Dice, somos como la arena del mar, ¿verdad? O sea, está diciendo, somos tan insignificantes, tan diminutos, tan chiquitos, dice el salmista. Y Dios dice, sí es cierto, ¿verdad? Ustedes tan insignificantes y yo tan grande, así dice Dios. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, mire, imagínese, el salmista, yo lo entiendo y usted lo entiende, lo hace desde una actitud de humildad y rendición, ¿verdad? Pero ¿cuántos, a diferencia del salmista, lo hacen
desde una situación donde creyeron las mentiras del diablo. Donde el diablo viene y te dice, tú no sirves, tú no eres digno, no te lo mereces. ¿Con qué cara vienes delante de Dios si andas haciendo esto? Y entonces uno no se acerca. En el tema 3, comprendimos que cuando yo tomo las verdades de Dios y esto renueva mi mente, genera una transformación desde adentro que me permite vivir en humildad, amor, perdón y santidad. ¿Sí se oyó? Fíjese cómo se va encadenando todo. Porque en el tema 4, el tema 3 habló en lo individual, pero el tema 4 ya habla de que Dios nos llama a vivir en unidad y que cuando trabajamos juntos en armonía, lo que hacemos es edificar al cuerpo de Cristo y poder extender el reino. ¿Sí se oyó? Entonces, mire, qué importante es entender que Dios lo rescata, lo sana, lo transforma, le permite ser equipado con un montón de dones y de cualidades y de cosas para integrarlo a su cuerpo y que junto con nuestros hermanos como familia en Cristo podamos caminar juntos en el Señor y servirle, porque el tema de hoy se llama activados para el servicio de Dios. Y entonces mire, busque por favor Romanos 12 del 4 al 6. Romanos 12 del 4 al 6 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, ¿qué dice? Usémoslos. Dice aquí en esta versión, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y empieza a hablar de los dones y cómo tenemos que usarlos. Y entonces, mire mi hermano, es muy importante que si vamos a vivir en unidad, entendamos que cada uno de nosotros fue equipado con diferentes dones y diferentes cualidades que lo hacen único dentro del cuerpo. ¿Sí se oyó? Mire, de repente, ¿le ha pasado que se encuentra un colega que estudió lo mismo que usted? Y estudiaron en la misma escuela, en la misma generación, llevaron el mismo contenido académico y aún así son iguales como profesionistas. Usted es mejor, ¿verdad? ¿No? Híjole, ¿dónde es autoestima? Usted diga, sí, Ana. Son diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Cada quien tiene habilidades diferentes. Y entonces, teniendo habilidades diferentes, aunque estudiemos o tengamos las mismas herramientas, cada quien las puede usar distinto. Por ejemplo, hace tiempo necesitábamos desenroscar algo y requería una de esas llaves inglesas, son las chiquitas estas. Sí, ¿verdad? Que tienen así una ruedita por abajo y adelante. Y por el otro lado el ganchito, el periquito. No, inglesas. Ajá, entonces necesitábamos desenroscar algo ahí y no podíamos porque no teníamos la llave. Y entonces llegó un hermano y dijo, a ver, no, y fue, agarró una herramienta que yo no me imaginé que fuera a servir para eso. Quién sabe cómo la acomodó y ¡prum! Desenroscó. Y yo dije, mira. O sea, yo hubiera estado ahí, yo digo, no tengo la llave, me voy. Y dejo enroscado, pues ya. Me ganó. Pero este hermano llegó y dijo, no, hay manera. Y entonces le echó colmillo, ¿verdad? Y la pudo quitar. Y le digo esto porque ¿cuántas veces se ha dado cuenta que hay personas que tienen una habilidad tremenda de observación, por ejemplo, o de análisis, o habilidades con sus manos muy buenas?
gente que es muy creativa o gente que es muy exacta, que para los números y la administración, ¿verdad? Son muy buenos. Por ejemplo, cuando hacemos campamentos, yo ya tengo designada siempre para las compras a la pastora Nancy. Mire, yo le doy 1,000 pesos a alguien más y me compra 5 cosas. Yo le doy 1,000 pesos a la pastora Nancy y la pastora compra como 15. Porque va, agarra las bolsas y se sale corriendo. No, no sé. Porque tiene esa habilidad. Mire, es una habilidad muy buena en algún momento para todos, pero también en algún momento fue muy mala para nosotros como hijos. Porque mi mamá iba al súper y estaban los botes del líquido para el piso y se ponía ella con ojo milimétrico a ver qué botella tenía más, qué botella tenía menos. Y entonces decía, cuesta tanto, quiere decir que el litro de esto cuesta tanto. Y ese cuesta tanto, y ese tanto me conviene este. Y ahí estaba ella sacando sus cálculos de todos los productos, cuál era el mejor en relación costo-beneficio. Y yo así como de, ya. Ya, dicen que ese está barato, ya agárralo. No, y se ponía ella a calcular. Y 3 horas después íbamos al siguiente producto. Nos decía, voy rápido nada más por unas tortillas. Y se metía y 3 horas después allá con el carrito. Pero mire, alcanzaba. Y es un buen don. Un don que funciona si ella va solita al súper. Acompañada no funciona tan bien. Pero al final es un don. Por ejemplo, mi esposa tiene otro don. Ella es muy empática. Yo soy más justiciero, yo soy más así como de que algo no me parece y yo así como que, no está bien, que no sé qué. Y entonces mi esposa es más así como de, ponte en su lugar. Y yo como que, a ver. Y me lleva a verlo desde otra forma, desde otro punto de vista. Y entonces ya puedo yo, o he podido yo desarrollar mayor empatía a causa de que mi esposa tiene ese don y me lo transmite. ¿Sí me explico? Y así cada quien tiene un don diferente. Y ese don no solamente le sirve a nivel personal, sino que le sirve también para ayudar a otros. Y es importante que si usted tiene un don, si usted y yo tenemos un don, pues primero hay que identificarlo. Primero hay que tener claro cuál es, para qué nos sirve y cómo usarlo para honrar al Señor con él. ¿Se oyó? Y entonces a lo mejor usted ya identificó dones en su vida que le pueden servir. Por ejemplo, me encantan los ministerios como producción y alabanza porque son ministerios en donde algunos ya llegan con el don identificado. Y dicen, no, es que a mí me gusta tomar fotos, a mí me gusta la computadora y diseñar y me gusta esto y me gusta. Y ya vienen y ya, para uno como pastor es más fácil cuando ya lo traen y ya lo traen identificado porque ya uno los canaliza. Pero también nos pasa que llegan personas que no saben qué don tienen y aquí lo descubren. Y entonces es maravilloso ver cómo algunos que no pensábamos que fueran a tener ese don o un tipo de don, de repente lo descubren y se dan cuenta que lo tienen. Es decir, digo, con los que tenemos años aquí, me refiero a Pepe, a Toño, a Omar, a José, que ya somos los más chamacones de la alabanza. Ellos llegaron sin saber tocar nada y siguen sin saber tocar. Digo, llegaron sin saber cantar nada y siguen sin saber cantar. No. Y fueron descubriendo los dones de ya me va a hacer huelga José, pues. Y de repente alguien que no tocaba nada, ya toca. Y se vuelve parte de su vida. Y abona para la obra de Dios. Y es una bendición para la obra de Dios. Y mire,
Busca rápidamente Éxodo 3, versículos 10 al 12. Ese corto. Éxodo 3, versículos 10 al 12. Y fíjese, en el caso de José, no sabía que tenía dones, los descubre, los empieza a aplicar y de repente ya vemos ese gordito que está sonando la batería y está. O sea, fíjese el descubrimiento hasta dónde se está extendiendo, ¿sale? Y esto es una bendición porque se está extendiendo a la siguiente generación. De repente escucho a mis hijos que se ponen en el piano y empiezan a tocar y digo, Señor, gracias, porque esto en mí no existía. Tú me permitiste descubrirlo y ahora pasa a la siguiente generación. Digo, después descubrí que viene desde mi papá, que viene desde mi abuelo, y mire cómo va avanzando, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Yo no sé usted, pero usted ha descubierto que su hijo tiene dones parecidos a los suyos, que sus hijos tienen dones parecidos a los suyos. Seguramente ha de ser una bendición, ha de causar orgullo, ¿verdad? Que dicen, mira, es igual de observador que yo y también bien criticón como yo. No. Ya, Éxodo 3, versículos 10 al 12. Fíjense, dice versículo 10, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a Faraón, el cual, dice, lo prohijó. ¿Y de qué versión están usando, No, sí es cierto, es Éxodo 3. Producción. ¿Ya? Ahora sí, Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Fíjense lo que le está diciendo Dios a Moisés. Te enviaré a Faraón para que saques para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será, dice, por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y entonces fíjese, ¿quién era Moisés? ¿Cuál era su origen? Su trasfondo, sí, hebreo, ¿verdad? Pero salvado por egipcios, adoptado por egipcios, hecho príncipe de Egipto. Se codeaba con los más grandes de Egipto. Y cuando Dios le dice, ve con Ramsés y dile que libere a mi pueblo, que le dice Moisés, ¿quién soy yo? Y entonces Moisés se siente incapaz. ¿Pero acaso Dios con el llamado no también lo capacitó? ¿Y sabe qué es lo maravilloso? No nada más lo capacitó y lo equipó a él, lo rodeó de un equipo. Porque imagínense a Moisés yendo solo, así de nervioso que andaba, chiquito, pero ¿qué le dijo? ¿Qué pasó? No lo mandó solo. ¿A quién le puso a un lado? A su hermano Aarón. Y entonces Moisés iba con Faraón y deja ir a mi pueblo, si no te va a pasar esto. No, Aarón. Y entonces salió Aarón a respaldar a su hermano, ¿verdad? Y juntos hacían equipo y pudieron ellos ser usados por Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero ¿en dónde estuvo la clave? Que Moisés, independientemente de que en el momento se sentía chiquito, se dejó usar. Muchos de nosotros muchas veces nos sentimos incapaces. Muchos de nosotros muchas veces sentimos que no tenemos o no reunimos los requisitos o el perfil para hacer X cosa que Dios quiere que hagamos. Pero ¿saben dónde está el asunto? Que usted se deje usar. Porque si usted dice, ok, pues yo no sé cómo te voy a servir, Señor. Tú quieres que yo haga esto, yo no sé cómo le voy a hacer. No me siento capaz, pero si tú quieres, pues voy. Y entonces, mire, cuando usted empieza a dar los primeros pasos, Dios lo empieza
a equipar. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a quienes. A los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está diciendo aquí que según el don que hemos recibido necesitamos nosotros ministrar a otros. ¿Qué es ministrar? Básicamente servir. Ahora, ¿por qué se dice ministrar? Porque ministrar no es solamente un servicio natural, tiene que ver con un asunto espiritual. ¿Sí me explico? Porque mire, le voy a poner un ejemplo. Mis hermanos que hoy están sirviendo, que es el punto de vida de la avispa. Un aplauso para el punto de vida de la avispa. Hasta se mandaron a hacer su pleguerita así bonita, verde, ¿verdad? También eres del punto de... Ana. Y entonces, mire, vamos a poner este ejemplo. De repente, cuando hacemos los equipos de servicio, hay 2 o 3 hermanos que se ponen en la puerta y le dan la bienvenida. Y no solamente le dan la bienvenida, sino que le dicen, mire, se puede sentar aquí. Y lo guían a alguna zona en donde usted pueda encontrar lugar para sentarse, ¿sí o no? En el mundo eso también sucede en cualquier evento. En el mundo hay lo que le dicen edecanes, ¿verdad? Que están en la entrada y que lo reciben y que lo llevan y le dicen, en esta fila. Y usted se sienta. ¿Cuál es la diferencia? El propósito del evento. ¿Cuál es el propósito de este evento? Alabar a Dios como pueblo, estar juntos en armonía, alabando a Dios, buscando su rostro y entrando a su presencia. Entonces, aunque pudieran hacer la misma labor física, humana, digámoslo de alguna manera, tiene un impacto diferente. Porque para empezar, cuando ustedes lo reciben allá, no lo reciben como un extraño, ¿o sí? ¿Cómo lo reciben? Como lo que somos familia. Y entonces lo reciben con un gusto que es genuino, con un amor que es sincero, que viene de parte de Dios. Y entonces le dicen dónde se puede sentar para que estemos juntos como cuerpo de Cristo, como familia, alabando a Dios. En un evento secular, la persona le va a sonreír y lo va a tratar amablemente porque le pagan para hacerlo. ¿Sí se oyó? Y si tiene buen corazón y buen temperamento, a lo mejor también porque nació siendo amable, ¿verdad? Pero generalmente es porque le dieron su pago para atender bien a la gente. ¿Sí o no? Y hasta ahí quedó. Uno sale del evento diciendo, no, pues me atendieron bien. La persona que nos recibió muy amable, ¿verdad? Muy sonriente y todo. Y hasta ahí. Humanamente cumplió. Pero acá, todo lo que hacemos para servir a Dios hace que usted y yo salgamos de aquí no solamente diciendo, ay, los hermanos nos atendieron muy bien, sino salen diciendo, la presencia de Dios estuvo tremenda. El culto fue de mucha bendición para mi vida. Hoy aprendí algo nuevo que voy a aplicar, ¿sí, verdad? Y entonces fíjense, mis hermanos, los que están sirviendo y los que no sirvieron hoy, pero que les toca servir en otra ocasión, el impacto que tiene lo que hacen. No es nada más a un nivel humano. Permite que estemos como cuerpo, bien unidos, recibiendo. Amén. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer hoy es, ¿estoy usando los dones que Dios me ha dado para bendecir a otros? ¿Para el servicio de Dios y para bendecir a otros? ¿Los estoy usando o los estoy guardando? ¿O los estoy reservando o los estoy vendiendo? ¿Sí se oyó? ¿Los estoy usando, los estoy guardando o los estoy vendiendo? Porque mire,
de repente hay cristianos e iglesias que dicen o que condenan mucho a los músicos que trabajan en el mundo. Pero si hacemos eso es como decir entonces también que todos los doctores, todos los odontólogos, todos los arquitectos, todo profesionista debe trabajar en la iglesia, nada más. ¿Sí se oyó? Es decir, imagínese una persona que descubrió que tiene dones musicales y se va a un conservatorio y estudia y hace una carrera y entonces, mire, no lo vamos a dejar en un nivel mundano escandaloso. Se hace un músico muy bueno, entra a una filarmónica y anda por todo el mundo tocando música clásica, dando conciertos por todo el mundo y dando clases, masterclass le dicen, ¿verdad?, a otros músicos. Y entonces, como esa es música clásica, usualmente los cristianos ya no chistan. Sí, anda en el mundo, pero toca fino. Ahora ese músico, imagínense que no encontró espacio en la filarmónica, pero encontró espacio en Los Ángeles Azules. Y entonces, ahora sí se va a ir al infierno. Porque una cosa es la quinta sinfonía de Beethoven y otra cosa son 17 años, ¿verdad? Al final es una profesión. Y él tiene varias opciones con ese don con el que hizo profesión. Usarlo para la gloria de Dios, reservarlo y usarlo nada más para él y para el mundo, guardarlo nada más para él y para el mundo, o venderlo. O sea, cuando ya saca provecho económico de ese don. Y entonces hay muchos músicos que, por ejemplo, dan clases en escuelas de música seculares, pero también están sirviendo en la alabanza. Tocan en algún grupo, pero también están sirviendo en la alabanza. Por ejemplo, tenemos el caso de José Miguel, de Pepe. Digo, para los cuates es Pepe, ¿verdad? Ya es doctor. Y de repente, alguien se nos siente mal. ¿Y quién creen que nos ayuda? Pues tenemos al doc aquí. Y no me dice, ay, fue tanto de la consulta por la hermana, ¿verdad? O sea, es parte del cuerpo. Y él dice, ok, vamos a revisarlo. ¿Por qué? Porque no se puede sentir mal, porque es familia, lo amamos, que se recupere, ¿verdad? Y afuera también ejerce su profesión, como debe de ser. ¿A qué voy con esto? Mire, mi hermano, usted es libre de usar el don como quiera. Usted es libre de usar su don como quiera, pero qué importante es que lo use de manera integral, sirviendo a otros dentro, fuera de la iglesia. Si ese don le permite tener un medio de subsistencia, qué bueno. Y si con ese don puede bendecir a otros, mejor. Y si con ese don puede ser luz, todavía mejor. ¿Cuál es el don que usted tiene y qué está haciendo con él? Pregúntese el día de hoy. Porque mire, tenemos diferentes dones. Y yo le voy a decir algunos. Tenemos dones de enseñanza y liderazgo. Por ejemplo, los que enseñan la palabra, los que pastorean, los que discipulan. Tenemos dones de servicio y misericordia, los que ayudan, los que aconsejan, los que son hospitalarios, ¿verdad? Esos son dones de servicio y misericordia. ¿Usted conoce a alguien que seguido tiene familia o gente en su casa? ¿Que seguido está hospedando a alguien? Que cuando usted va a otro lado y usted sabe que en Cuernavaca está el hermano fulano, que si usted le habla y dice, oye hermano, ¿me puedo quedar en tu casa? El hermano le va a decir, sí, perfecto, vente para acá. Y lo va a recibir y lo va a atender bien bonito y lo va a sentir hacer bien, lo va a sentir muy bien. Es una persona que tiene este don. Hay dones de fe y de oración. Tenemos la intercesión, la sabiduría, los hermanos que tienen discernimiento, que pueden entender cosas en lo espiritual que otros tal vez no entenderíamos. Tenemos dones de exhortación y ánimo, que son los hermanos que pueden animar a otros en su fe, que pueden ayudar a otros en su crecimiento espiritual. ¿Conoce usted a algún hermano de la iglesia que cada vez que platica con él, usted termina más animado, más fortalecido? Porque sí hay en la iglesia, yo conozco algunos, y bueno, varios, que yo los veo que siempre andan bien animados,
que siempre andan contentos, que siempre andan gozosos y que sí, de repente la están pasando mal, pero no se me agüitan, andan con todo siempre para adelante. Y es una bendición tener hermanos así, con ese don. Cuando uno anda de capa caída, ¿verdad? Uno sabe que se puede acercar a ellos, ay, salir ya todo animado, contento, fortalecido. Hay hermanos que tienen esta cuestión de la enseñanza y que se les da a estudiar la palabra. Por ejemplo, ahorita no está, le tocó ir a predicar a Chichihual con mi hermano Abraham, que está en el consejo pastoral, y nosotros siempre estamos diciendo de que él es la enciclopedia del consejo pastoral, porque el hombre sabe de datos históricos y de un montón de cosas que ha leído, que cuando yo necesito el dato fino, yo sé que mi hermano Abraham me lo va a aportar. ¿Por qué? Porque es alguien que se le da bastante. Y es una bendición tener hermanos así. Hay hermanos que son fantásticos en cuestiones de habilidad con las manos, construir, hacer, crear. Mire, ahorita que estamos arreglando un nuevo lugar, es una bendición contar con ese tipo de manos creativas, de manos habilidosas. Está mi hermano José Callejas, por ejemplo. Mire, si usted me dice, haz un cuarto así, 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 con estas especificaciones, altura, puerta, todo, a mí yo me voy a quedar así como de, Y usted le dice, hermano José, y él en su cabeza ya está haciendo todos los cálculos ya, y no solamente tiene la habilidad de hacer los cálculos y decir, se ocupa tanto de esto y tanto de esto y tanto de esto y tanto de esto, sino también tiene la habilidad de hacerlo. De repente me dice mi hermano Andrés, voy a ir a apoyarlo con mi compresora para pintar ahí el portón. Y ok, mi hermano, adelante. Y llegó. Y resulta que pues no contratamos herrero y se nos ocurrió jugar ya de herrero nosotros. Y ahí estaba la placa toda mal pegada. Y de repente Andrés se da cuenta que tenemos la máquina, la soldadora. Y resulta que él puede. Y nos ayuda a soldar bien el portón, y no solamente lo soldó, también lo pintó, o sea que fue una bendición completa. Pero, o sea, es increíble y es maravilloso poder descubrir esos dones en cada uno de nosotros. Por ejemplo, los pastores César y Marcio, usted quiere dejar algo bonito y decorar algo bonito, ellos son muy creativos en esa situación. Con su punto de vida se están encargando de acondicionar el baño para las mujeres. Y mire, les soy sincero, no me estoy preocupando por ese baño. Yo sé que va a quedar bonito. Y eso es para darle gloria a Dios. ¿Sí escuchó los dones? Se lo repito rápido: de enseñanza y liderazgo, de servicio y misericordia, de fe y de oración, y de exhortación y ánimo. ¿Qué tipo de don tiene usted? ¿Qué tipo de don se da cuenta que tiene? ¿Y cómo lo está trabajando? ¿De qué forma está usted afrontando el hecho de que tiene un don? Cuando yo tenía como 12 años, sí, ya iba en la secundaria, en primero de secundaria. Cada año, sí, ¿se acuerda que le decía? Cada año hacían un concurso de canto en mi escuela y que si no pasabas te reprobaban. Y entonces cada vez que yo tenía que pasar, como yo era muy introvertido y era demasiado cohibido, yo decía, repruébeme. Y no pasaba porque me daba pena. Bueno, en primero de secundaria, un día dije, bueno, pero yo no soy tan desentonado. Empecé a descubrir que no era desentonado. Y dije, ¿y si participo? Y entonces, mire, el fraccionamiento donde yo vivía, estaba la escuela cruzando la calle. Y aún así llegaba tarde. Pero para salir había que salir por un portón donde estaba una canchita, y entonces yo me senté en una de las gradas de la canchita antes de irme a la escuela y agarré una canción y ahí estaba solo y me puse a practicar, y yo me escuchaba, yo decía, bueno, pues sí, ya entono, pues ahora después me voy a animar. La practiqué, llego a la escuela, llega la hora de la clase de artística y empiezan a llamar por número de lista para pasar a cantar para el concurso de canto, y yo estoy con la hojita ahí, y cuando dicen mi nombre, de Leonor B. Roberto Samir, pasa al frente, y yo, repruébeme.
¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces sí hemos descubierto que hay un don en nosotros, pero nuestros complejos y todo eso que sentimos, que dijimos que son mentiras del diablo, ¿sí se acuerda? Nos cohibimos y nos apocamos porque el diablo viene y siembra mentiras en nosotros y nosotros las creemos. Entre otras muchas cosas, ¿sabe para qué sirven? Para que no use los dones que Dios le dio. ¿Se oyó? Para que usted se sienta chiquito como Moisés. La diferencia es que Moisés, dentro de todo ese complejo, se dejó usar. Y muchos de nosotros, a pesar de que tenemos el don, por estar abrazando las mentiras del diablo que nos hacen sentir chiquitos, no estamos haciendo nada con ese don. ¿Se oyó? Mire, busque Éxodo, capítulo 35, versículos 30 al 31. Fíjense, dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y entonces, síguele por favor. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué? Fíjense nada más, qué tremendo, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, Besaleel se convirtió en una cajita de monerías, ¿verdad? Para la honra de Dios. Dice que el Señor lo ha llenado de su espíritu, dice, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Y sabe para qué fue llamado Besaleel, o como se pronuncie pues? Fue llamado para hacer de los que construyeran el templo, el tabernáculo. Entonces imagínense los dones que le dio. Ahora, ya que sabe para qué los tenía que usar, dígame si no es un paquete muy completo. Sabiduría, inteligencia, ciencia, aquí estamos hablando matemáticas y todo eso, ¿verdad? Física. ¿Y qué más dice ahí? Arte. La creatividad, ¿verdad? Para diseñar, para hacer. Porque no sé si usted ha visto, le recomiendo que busque en YouTube, hay un video de Benny Hinn donde él explica el tabernáculo, donde usted puede ver el diseño y todo, y es maravilloso ver ese diseño. Y dice uno, wow, cómo Dios usó a personas como Besaleel para hacer este diseño, para tener la creatividad, pero no solamente la creatividad, la exactitud, porque el Señor dio planes muy específicos para la construcción del templo, medidas, pesos, materiales, todo lo dio muy específico, y ese era un trabajo que no era como que para que cualquiera lo hiciera, era un trabajo de especialidad. ¿Sí se oyó? Y Dios no tuvo ningún problema en equipar a Besaleel y en darle lo que él necesitaba para que él lo pudiera hacer. Pero lo primero que hizo no fue darle sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue llenarlo de su espíritu. Y entonces, mi hermano, mi hermana, nosotros queremos ser efectivos en manos de Dios. Amén. Déjese ser lleno del Espíritu Santo. Y se lo voy a decir de esta forma porque yo espero que usted entienda este punto. Mire, Dios le ha dado habilidades. Amén. Dios quiere que usted las use. Amén. Usted es libre de usarlas
como quiera. ¿Sale? Pero hay mayor bendición en usarlas para la obra de Dios. Sin embargo, usted puede usarlas también para usted, para tener un sustento. Por ejemplo, nuestros hermanos de Vida Peques, muchos son maestros y están aquí de corazón, voluntariamente, atendiendo a nuestros niños, y ellos tienen la habilidad y el don de la enseñanza y lo están usando aquí y también lo usan afuera en el sistema educativo, y es una bendición para ambos lados. Es decir, mi hermano, estamos conscientes que Dios le dio esos dones y que se los dio para que también con esos dones usted se pueda sostener. ¿Sí me explico? No tenemos ningún problema en que lo haga. Es decir, quiero establecer una postura como iglesia. Aquí no queremos tenerlo subyugado, usando lo que usted tiene nada más al servicio de la iglesia. Sea de bendición en todos lados. Pero le animamos a que no deje de ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Porque a mí el Señor me equipó con dones para enseñar también. Y yo también enseñé a nivel profesional. Y me pagaban por eso. Y de ahí yo sostenía mi casa. Todavía sigo enseñando en la iniciativa Timoteo. Todavía sigo yo enseñando dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no es que porque estoy en la iglesia ya el mundo me perdió. El mundo necesita de Cristo. ¿Y a quiénes va a usar? A nosotros. ¿Cómo? Con todo lo que Él nos equipó para que podamos ser bendición y ser luz. Amén. Ok. Entonces, mire, ya entendimos que somos parte de un cuerpo. Ya entendimos que el Señor nos equipó con dones para poder nosotros ser de bendición, no solamente para nuestra casa, sino también para la sociedad, pero mucho más para el cuerpo de Cristo. Esos dones nos permiten poder salir adelante en muchos aspectos. Yo necesito identificar mis dones, pero necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para desechar las mentiras del diablo que me achican para no usarlos. ¿Sí se oyó? Necesito ser lleno del Espíritu Santo para desechar las mentiras del diablo que me hacen sentir chiquito e incapaz para usar los dones que tengo. Mire, de repente nos pasó con todo el consejo pastoral cuando se estaban discipulando, que de repente les decíamos, te toca a ti dar el tema. No, pero espéreme, no, mejor otra fecha porque a mí todavía me falta, que no sé qué. Y mire, al principio así fue. Y al principio era como cuando está el niño en la orilla de la alberca y se quiere echar el clavado y no quiere, ¿verdad? Le da como que miedito, pero siempre llega ese familiar maravilloso, tierno y amoroso que agarra y ¡órale! Y lo empuja, ¿verdad? Para que se aviente el clavado. Y de repente el niño se avienta acá y sale todo así, pero ya que sale todo así se queda así como de, estuvo padre. Y se sale de la alberca, se va a la orilla y ¿sabe qué hace solito ahora sí? Se avienta. Y después ya todo el día está echándose clavados el chamaco. Y es maravilloso ver cómo de repente algunos nos sentimos así como que no puedo todavía. Y Dios envió a alguien a darle un empujoncito. Y por fin lo hizo. Y ahora está siendo de bendición. Mire, usted ha escuchado a todos los integrantes del consejo pastoral que han estado pasando a predicar. Y ha sido una bendición. ¿A poco no? ¿Le ha bendecido lo que ha recibido a través de ellos? ¿Sí le ha bendecido? Ok, los que han predicado ya oyeron, para que se me animen, que sí fue bendición. Pero aquí el asunto es que nosotros, una vez que somos llenos del Espíritu y desechamos las mentiras del diablo para poder usar nuestros dones, necesitamos entender que estos dones necesitan usarse correctamente.
Mire, busque 1 Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7. Ya vamos a acabar. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Y no dice de uno, lo dejó así, lo dejó abierto. Para provecho entonces de todos, ¿verdad? Hasta para mí. Es decir, no, ¿cómo decirlo? No queramos vernos muy acá. El don que tenemos no solamente es para que usted diga, ay, yo solo lo voy a usar para la gloria de Dios. Dios también se lo dio para que lo use para usted, para que salga adelante. El asunto es que yo necesito entender que debo de usarlo, que debo de activarlo. Ya no le creas al diablo sus mentiras. Es tiempo de moverse, es tiempo de hacer. Ya fue lleno del Espíritu Santo, es tiempo de moverse, es tiempo de hacer. Mire, busque Hechos 6, 3 y 4, 3 al 4. Hechos 6, 3 y 4. Fíjese lo que está diciendo aquí. Lo dijo Pedro, dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Necesitábamos que hubiera un equipo para servir las mesas, porque Pedro y los demás discípulos de Jesús estaban todo el tiempo ministrando, orando, aconsejando, ¿verdad?, a la iglesia, pero tenían que estar haciendo eso y a la vez acomodando todo, ¿verdad?, para que la iglesia pudiera estar junta, porque ellos compartían todo. Y entonces dijeron, necesitamos ayuda. ¿Y qué dijeron? Busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y entonces, mire, ¿por qué es importante este punto? Dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque ahí le va algo. Cuando usted tiene esas 3 cosas, ¿sí se oye? Cuando usted tiene esas 3 cosas, puede ser que no tenga el don específico para el trabajo que se requiere, pero si usted tiene estas 3 cosas, el Espíritu Santo no tiene ningún problema en equiparlo con lo que necesita para realizar el trabajo. ¿Sí se oyó? Cuando usted tiene estas 3 cosas, el Espíritu Santo no tiene problema en equiparlo para que usted pueda realizar el trabajo. Y de tal manera que mire lo maravilloso que estamos aprendiendo hoy. Usted ya traía dones de parte de Dios en su programación natural. Desde que usted estaba en el vientre, el Señor ya había colocado ahí una serie de habilidades, dones, talentos, ¿verdad?, para que usted los tuviera y eventualmente los descubriera y los empezara a usar. Pero hay algo más, porque Dios es tan bueno que cuando usted está todo el tiempo pegado a Él, llenándose de su Espíritu Santo y de su sabiduría, si Él quiere hacer algo más con usted y usted no tiene ese don para hacerlo, lo desecha. ¿Sí? No. Lo maravilloso es que si usted no lo tiene, pero usted está ahí siempre pegado al Señor, el Señor no tiene problema en darle un don más nuevo y desarrollarlo en usted. Y entonces, mire, aquí le tengo que decir algo bien importante. Muchos de nosotros tenemos un don específico para el trabajo en la obra de Dios que hemos decidido no usar. Y entonces, cuando se nos es requerida la ayuda, hemos decidido no usar ese don
para la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? Y no se lo quiero decir en mal plan, quiero decírselo para que usted entienda y se active. Dios no se va a detener. Y como Él no se va a detener, Él va a decir, ok, a mí me hubiera gustado usar a fulano porque le di un montón de dones que él pudiera haber usado para hacer esto muy bien. Pero si no lo quiere hacer, bueno, cosa suya. Aquí está Perengano. A él no le di esos dones, pero él está siempre pegado a mí. Yo sé que me ama y sé que haría lo que fuera por agradarme. Entonces, yo lo voy a equipar para que pueda hacer este trabajo sin problema. Y entonces Dios lo equipa. Usted ya trae unos dones. Usted ya tiene dones y habilidades. Pero si usted está siempre dispuesto, pegado al Señor, llenándose de su espíritu, Dios puede hacer más todavía con usted. Dios puede llevarlo a más todavía y a desarrollar cosas que tal vez antes usted ni se hubiera imaginado que podía hacer. El asunto es, dice ahí, de buen testimonio. ¿A qué se refiere? ¿Que eran perfectos? No. Que la gente daba buenas referencias de ellos. A eso se refiere. Que la gente daba buen testimonio de ellos. Ellos no hacían referencia de sí mismos. La referencia venía de los demás. Estaban llenos del Espíritu Santo y tenían sabiduría. Y entonces, una vez me dijo una persona, y todo eso nada más para servir mesas. Oye, como que el Señor es muy exigente en el currículum nada más para servir mesas. Y yo le dije, es que si solamente fuera a servir mesas, pues sí podríamos decir que están pidiendo un perfil muy alto. Pero nosotros sabemos que al que es fiel en lo poco, se le pone sobre lo mucho. Y entonces, estas personas que empezaron sirviendo mesas, eventualmente fueron de bendición cada vez mayor y cada vez mayor y cada vez mayor. Y entonces tenemos casos como Esteban, que no solamente servía mesas, sino que también empezó a hablar de la palabra y empezó a ser alguien que causó un crecimiento tremendo en la obra de Dios. Y sí, lo mataron. Pero ¿sabe qué? A lo mejor le va a hacer corto lo que le digo. Le fue bien. Terminó su labor como buen soldado en el campo de batalla, agradando a su Señor en lo que tenía que hacer. Tan es así que a pesar de las pedradas, él no estaba viendo las pedradas, él estaba viendo la gloria de Dios. Y tuvo el pase a la gloria. ¿Se oyó? Y empezó sirviendo mesas. Y hoy tenemos un gran ejemplo y enseñanza de la vida de un hombre que decidió servir mesas. Y que el Señor lo calificó. A lo mejor él no estaba calificado para lo que seguía después de servir mesas, pero el Señor lo equipó. Zacarías 4:10. Y con esto dije que íbamos a terminar y no me hicieron caso, chamacos de la alabanza, van a ver. Bueno, pues no, yo tengo parque para seguirnos hasta las 6 de la tarde predicando si quieren, pero Zacarías 4:10. Y entonces fíjese, porque vamos a cerrar con un punto bien importante. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Y entonces al principio, cuando yo estaba leyendo esto,
se me hacía un poco chistoso escuchar el término el día de las pequeñeces. Y me puse a investigar. ¿Por qué le decían el día de las pequeñeces? Otras versiones dicen el día de los pequeños comienzos. Y entonces, mire, le voy a dar algunos datos. Más o menos en el 605 a.C., Babilonia invade a Judá y los cautiva. Y entonces el pueblo de Dios se va cautivo a Babilonia. Entre ellos Daniel y sus amigos. Es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda de Daniel en el foso de los leones? ¿Se acuerda de los muchachos que fueron metidos al horno de fuego? Fue durante ese tiempo cuando Israel fue cautivo. Entonces, después de esto, más o menos en el 597 a.C., Nabucodonosor ataca a Jerusalén y se sigue llevando más cautivos del pueblo. Y en el 586, ya no por Nabucodonosor, sino por Ciro, dice aquí, Jerusalén es destruida por completo. O sea, ya no nada más fueron llevados cautivos, sino que fueron destruidos por completo. Eso incluyó el templo. ¿Se oyó? Entonces, este exilio duró 70 años. Lo profetizó Jeremías, usted lo puede investigar. Y fue con Nabucodonosor la destrucción. Porque Ciro en el 538 decide soltar al pueblo de Israel. Ciro, el rey de Babilonia, el rey de Persia conquista Babilonia y libera al pueblo de Israel. ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces cuando los libera, el pueblo de Israel empieza a reconstruir. Y cuando empieza a reconstruir, el día de las pequeñeces se refiere al día en que pusieron la primera piedra del templo. ¿Sí se oyó? El día de las pequeñeces se refiere a ese día en que pusieron la primera piedra de lo que habría de ser el templo. ¿Qué templo fue el que fue destruido? El que hizo Salomón. Y Salomón se aventó un señor templo. Y ese maravilloso templo fue destruido cuando Israel fue conquistado por Babilonia. Y cuando son liberados y que deciden otra vez construir, no faltó quien dijera: nunca vamos a hacer algo como lo que hizo Salomón. ¿Se oyó? No faltó quien dijera: nunca vamos a lograr un templo tan glorioso como el que hizo Salomón. Y menospreciaron ese día. Menospreciaron ese día en que se puso la primera piedra del templo de Dios. Y entonces le estoy leyendo esto y se lo estoy platicando y le estoy dando el contexto para que usted y yo podamos aprender a que nosotros no podemos menospreciar nada de lo que Dios quiera empezar a hacer a través de nosotros. ¿Se oyó? Nosotros no podemos menospreciar nada de lo que Dios quiera hacer a través de nosotros. Porque a lo mejor el día de hoy Dios le está llamando a empezar a servirle con algo chiquito, que a lo mejor a sus ojos no es una gran cosa, que a lo mejor a sus ojos es insignificante. Pero ¿sabe qué? El resultado de eso será glorioso. El resultado de eso será de bendición. Este mes, y mire cómo coincide, porque la serie la escribí antes de que empezáramos la mudanza. Este mes estamos haciendo arreglos en el nuevo lugar. Ayer esto estaba lleno de cosas, y con un equipo de hermanos que trajeron sus camionetas, que trajeron sus manos, acarreamos todo. Y mire, ya no está aquí. Y faltan más cosas. Y le estoy diciendo esto porque mire,
Muchos de nosotros a veces menospreciamos este tipo de trabajo. Menospreciamos este tipo de actividades. Es poca cosa, que lo hagan otros. Pero quiero invitarle a que no menosprecie lo que Dios quiere empezar a hacer a través de nosotros. Porque ¿sabe qué? Nos vamos a mudar y vamos a terminar de acondicionar ese lugar, y va a ser una bendición, y usted y yo vamos a disfrutar. Pero no solamente vamos a disfrutar, vamos a ver cómo el reino de Dios se extiende, y vamos a alcanzar a otros, y más gente va a llegar a los pies de Cristo, y esta familia va a crecer. Y no se lo digo como un pensamiento positivo romántico, se lo digo partiendo de un corazón de fe, porque para eso nos llamó el Señor. Y Dios no nos va a llamar a algo para no tener éxito. Dios nos ha de respaldar para que haya éxito en el llamado que puso en nuestras manos. Entonces yo no puedo dudar que si Dios llamó a esta iglesia para hacer luz y ser sal y ser bendición en Chilpancingo, así ha de ser. Y usted es parte de esto. Y necesitamos entender que Dios nos está dando la oportunidad. Porque mire, qué maravilloso ver que nos estamos mudando, porque es una buena oportunidad de que usted lleve lo que está aprendiendo a la práctica. De que usted y yo llevemos lo que estamos aprendiendo al plano de los hechos. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Quiere ser usado por Dios? ¿Quiere usar los dones y talentos que Dios le ha dado? Hoy tiene una oportunidad. Pero no le crea al diablo. No crea las mentiras del diablo, no se me achique. Porque usted y yo somos linaje escogido. Diga conmigo, realeza. Real sacerdocio. Nación santa, apartada, predestinada, consagrada para Dios. Un pueblo adquirido, comprado por sangre. Y no cualquier sangre, la sangre del Hijo de Dios. Entonces por eso usted y yo no podemos achicarnos ante la misión que Dios nos está dando. Por eso usted y yo nos tenemos que levantar y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, me ha dado dones, y a lo mejor son muy buenos dones, pero ¿quién me los dio? ¿Para quién es la gloria? Póngase de pie un momento, por favor. Dentro de todo lo que Dios quiere hacer en su vida, usarlo efectivamente para su gloria es una de ellas. Se lo voy a repetir. Dentro de todo lo que Dios quiere hacer en su vida, usarlo a usted efectivamente para su gloria es una de ellas. No solamente ser un profesional, no solamente ser alguien que tenga la estima de todos los que le rodean, no solamente ser alguien de quien se hablan cosas buenas, también ser efectivo para el plan de Dios completo en su vida. Y eso incluye servirle a Él. Eso incluye ser de bendición, de impulso y de crecimiento para la obra de Dios. Y esto no tiene nada que ver, o va mucho más allá de un asunto económico, porque no es así. Porque estamos hablando de los dones, de lo que Dios le dio en su interior. Y también hablamos de que si le hace falta, Dios no tiene ningún problema en equiparlo. Entonces el día de hoy yo quiero animarlo a algo. Mire, olvídese si ha sentido que no puede,
o ha sentido que es suficiente, si en su corazón ha estado el deseo de servir a Dios, yo le animo que ahí en su lugar, con sus ojos cerrados, ponga la mano en su corazón. A lo mejor ha sentido, no sé, se ha cohibido, se ha sentido que le falta, pero ha tenido el deseo. A lo mejor se ha detenido, pero ha tenido el deseo. Si usted ha tenido el deseo, ponga la mano en su corazón y empiece a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, me he detenido. A veces siento que no puedo. Señor, a veces no me siento lo suficientemente capaz. Pero tú sabes, Señor, que sí te quiero servir. Tú sabes que sí te quiero agradar. Necesito de tu ayuda, Espíritu Santo. Necesito de tu ayuda, Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu y con tu sabiduría. Renueva mi mente y borra de mí todas las mentiras del diablo y todo lo que he decidido creer que me detiene para dar este paso en servirte. Si usted verdaderamente quiere hacer esto, dígaselo ahí con sus propias palabras. Dígale: gracias, Señor, porque yo sé que si me falta algo, tú me lo puedes dar. Tú me puedes equipar para servirte con efectividad. Y si hizo esto, le voy a pedir que ponga la mano en el hombro del que tiene a un lado y empiece a orar por esa persona y bendígalo. Bendígalo y dígale: Espíritu Santo, aquí está tu hijo, aquí está tu hija que te quiere servir. Equípalo, llénalo, quita de su mente todo impedimento, quita de su mente toda limitación, quita de su mente todo estorbo para que él pueda dar el paso, para que ella pueda dar el paso de servirte. Y si le falta algo, tú eres su pastor, Señor. Gracias porque tú equipas a tu hijo, a tu hija, para ser efectivo en tu reino. Dígale: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, permítale ser luz, permítale ser sal, que donde esté él pueda glorificarte y que dentro de este cuerpo él sea una mayor bendición, ella sea una mayor bendición para tu cuerpo. Que podamos gozarnos unos con otros de ver todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros y en nosotros. Que podamos glorificarte juntos, Señor, con lo que has de hacer a través de nuestras vidas. Señor, nuestro anhelo es ser útiles en tus manos, es servirte, es agradarte, es obedecerte, Señor. Con sus propias palabras, declare ahí. Dígale al Señor sus intenciones. Dígale al Señor su deseo de agradarle, de obedecerle. Olvídese de lo que el diablo le dice acerca de su vida, acerca de su pecado. Usted acérquese a Dios y dígale: Señor, límpiame, purifícame, prepárame, equípame, perdóname, Señor. Quita de mí toda limitante y hazme efectivo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Santo, exaltado Dios. Levante sus manos y adórele. Santo, tu nombre es más grande, tu nombre y sobre todo poderes
potestad de tu nombre, sobre todo ángeles, declare, santo, llama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano el Ser, santo, y por siempre, santo, santo por siempre. A la creación, santo, mucha gente, muchos de nosotros, estamos batallando con la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque muchos de nosotros tenemos una visión y un concepto muy pequeño de lo que somos. Pero yo hoy quiero decirle algo muy importante. No es como usted lo ve. Es lo que dice la palabra de Dios sobre usted. Y la palabra de Dios, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios en ningún momento lo quiere ver en derrota. Que Dios en ningún momento lo quiere ver subyugado. Que Dios en ningún momento lo quiere ver achicado. Cuando uno de sus siervos o cuando su pueblo se ha escondido, Dios va por ellos y los saca de su escondite y los pone en un lugar de honra. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que Él no se deja llevar por la actitud que nosotros estamos tomando, por nuestra pobre manera en que nos vemos. Porque muchos de nosotros preferimos escondernos y evadir y decir yo no puedo. Pero el día de hoy, a partir de hoy, usted y yo tenemos que alimentar nuestra visión y nuestra fe de lo que dice la Biblia sobre nosotros. Y Dios dice que Él haría lo que fuera por usted, que daría naciones por usted, que Él no va a escatimar, tan no escatimó que dio a su Hijo, quien siendo rico se hizo pobre, para que usted y yo pudiéramos ser enriquecidos en todo sentido. Y si hoy usted había estado batallando con una visión pequeña sobre usted mismo, hoy yo le animo que ahí en su lugar usted renuncie a esa visión y no siga abrazando esa visión, porque es la forma en que el diablo lo quiere tener sometido para que usted no sea efectivo. Es la forma en que el diablo lo quiere tener limitado para que usted no sea efectivo. Y usted está llamado a hacer más. El diablo se quedó en el camino. El diablo ya fue derrotado. Él decidió oponerse a Dios y fue derrotado.
Y él no va a ver victoria en nada de lo que haga. Desafortunadamente esa es la forma en que lo quiere tener a usted y a mí. También viendo derrota en todo. Porque créame, aunque el diablo le quiera hacer pasar un mal momento, le voy a decir lo que va a pasar. Él no va a ganar nunca. ¿Se oyó? Él no va a ganar nunca. Su destino es derrota. Para los hijos de Dios, nuestro destino es victoria. Para los hijos de Dios, nuestro destino es estar todo el tiempo pegados a nuestro Padre. Y le estoy diciendo todo esto porque usted necesita darse cuenta de su valor. Necesitamos darnos cuenta de nuestro valor y dejar de dar importancia a lo que no la tiene. No importa lo que el diablo haga, no importa, no importa, no importa, porque él está derrotado en su vida. Deje de tener miedo a lo que no tiene poder sobre usted. Deje de achicarse ante lo que no tiene poder sobre usted. El diablo puede venir y decirle una sarta de mentiras que jamás serán verdad, seguirán siendo mentira todo el tiempo, hasta el día que nuestro Señor regrese y lo mande expulsado fuera, derrotado, y se irá allá con sus mentiras. No abrace nada de esto. No tome nada de esto. Porque entonces no es que le esté dando una victoria al diablo, es que estaríamos compartiendo la derrota con él. ¿Sí se oyó? Él no va a ganar. Y que le creamos al diablo no le hace ganador, nos hace a nosotros partícipes de su derrota. Pero usted y yo estamos llamados a ser partícipes de la victoria de Cristo, quien volverá como rey. Y le veremos. Y vamos a vivir la victoria. Y si ha de volver, que nos encuentre siendo efectivos, no creyendo lo que dice el diablo, caminando, avanzando, extendiendo su reino por todos lados. Créale a Dios. Créale a Dios. Casa y Vida, un lugar de refugio y amor para todos. Casa y Vida.